mujer virtuosa. Si esa mujer es virtuosa, si Marlene es virtuosa, esta mujer lo va a cambiar a su marido. De la vagancia lo va a convertir en un hombre trabajador. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Cuando dice la palabra matrimonio, la palabra matrimonio en hebreo significa atar, ligar, para que sea una sola pieza. Es como decir, a dos fierros vamos a soldarlo para que sea una sola pieza. Eso significa matrimonio en hebreo. Por eso la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Inclusive dice, no son dos, sino una sola carne. Una sola pieza, en otras palabras. Entonces hoy vamos a hablar 4 puntos. Dice, versículo 6, por favor. ¿Quién está a ver? Dice, pero al principio de la creación, varón e hembra los hizo Dios. ¿Con qué propósito Dios crea a un hombre, a una mujer? Siempre Dios tiene propósito. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, 27 y 28. Génesis capítulo 1, 27 y 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón e hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. El propósito fundamental del matrimonio es fructificar, dar fruto. Multiplicar es aumentar, formar una familia. Con ese propósito Dios creó a un varón y a una mujer para multiplicarse. Y dice, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Bueno, ese es otro punto. Entonces, en el pacto matrimonial va a existir familia. La familia forma padre, madre, hijas, hijos, son una familia. Pero la Biblia dice que esta familia necesita, por ejemplo, cuando se casan, el padrino está preparando un regalo, tal vez zapato, no sé, una camisa, capaz un carro. Hay padres que regalan a sus hijos casa, terrenos, regalan muchas cosas, hasta dinero. Pero el mejor regalo de Dios, ¿cuál es? Hijos. Por eso dice, los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué significa herencia? Que Dios, su heredad, que Dios te da. Tu hijo, tu hija proviene de Dios. Porque esa criatura tiene alma. La vida del ser humano está en el alma, no en el cuerpo. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, mas el espíritu es el que da vida. Nosotros somos almas vivientes. El día que sale tu alma de tu cuerpo, a ver si tu cuerpo sigue caminando, a ver si tu cabecita sigue pensando, a ver si realmente todavía tus ojitos ven. Sin alma el cuerpo nada es.
El alma es el que da vida al cuerpo. Por eso que Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, dijo el Señor. San Juan capítulo 6, 63. Mas el Espíritu es el que da vida. Por eso que nuestros hijos son un regalo de Dios, son almas vivientes. Pero la Biblia nos dice que esa criatura ya no depende de Dios, sino depende de los padres. Cómo lo forman, cómo lo van a crear, cómo lo van a educar, cómo lo van a instruir. Si las criaturas crecen y se vuelve delincuente, criminal, tal vez se pervierte, el culpable son sus padres. Eso ya no podemos culpar a los profesores, culpar a la iglesia. La Biblia dice que el padre tiene que educar. ¿Cómo lo forma, cómo lo crea los padres de esa criatura? Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará. Los hijos necesitan educación de sus padres. Por eso, esos son familias que vamos a formar después de este pacto matrimonial. Ustedes van a tener hijas, hijos. Y esos hijos ya depende de cómo educa la esposa y el esposo. Entonces en este pasaje nos enseña que nosotros como cristianos también tenemos que respetar la decisión de nuestros hijos, porque a veces el matrimonio, la Biblia dice que se debe respetar. Inclusive en Proverbios capítulo 18, 22 dice, Proverbios 18, 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya, para poder hallar, ¿qué se necesita? Buscar. El que busca, encuentra. Y si no buscas, claro, por eso que un joven busca una esposa. Y acá dice, el que haya, es que el que busca esposa, halla el bien y alcanza benevolencia. La palabra benevolencia es beneficio de Dios. Cuando usted se casa, Dios te honra. Por eso la Biblia dice, honroso sea el matrimonio sin mancilla. Lo valora, lo estima, lo ama a Dios. Por eso es importante. Inclusive la Biblia dice, podemos tocar este versículo más, Primera de Corintios capítulo 7, 39. ¿Qué dice? Dice, la mujer casada está ligado por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien, mira, con quien quiera. No dice que el papá tiene que buscarle, la mamá tiene que buscarle. Acá dice con quien quiera, con que la persona toma su decisión. Con quien quiera, con tal que sea en el Señor, dice, pero sea un cristiano. Si eres cristiano, entre cristianos. Es un mandamiento de Dios, es una regla de Dios. Entonces este pasaje nos dice que la persona lo que toma su elección. No se puede obligar. Claro que los padres siempre quieren que se case su hija con un hombre que tiene plata, así como el hermano que tiene mucha empresa. Quieren que se case con una persona de economía, un empresario, un negociante. Pero no podemos obligar, porque la Biblia dice, cásase con quien quieras. La mujer debe tomar sus decisiones, se debe respetarle. Ese es el matrimonio que debemos respetar. Punto 2, ¿qué más dice? 10, San Marcos 10, 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Acá dice,
Dice, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Qué significa dejar? ¿Qué significa dejar? Hoy cuando te casas no vivas con tu padre. Hoy cuando te casas, aparte, sepárate. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto o incorrecto? A ver, Efesios 6:1. Efesios 6:1. El joven, mientras que no está casado, mira, está sujeto a su padre. Por eso dice que, hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Mientras que todavía no están casados, tienen que sujetarse a su padre, obedecer a su padre, someterse a su padre, hacer la voluntad de su padre, porque es un hijo. Pero cuando se casa, cambia las cosas. Efesios 5:21. Efesios 5:21. ¿Qué dice? Someteos uno allá, 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aquí ya no dice sujeta a tu papá, obedece a tu papá. Acá dice ya sujeto a tu marido, como al Señor, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. O sea que Dios te constituye cabeza de una nueva familia. O sea, Dios te da esa potestad, esa facultad para gobernar esa familia. Y a la esposa le dice, no vayas a estar ya atrás de tu papá obedeciendo a tu papá. Tu mamá te dice tanta cosa. No, ahora la Biblia dice, cambia. ¿Qué dice? Sujeto a tu marido. ¿Sujeto qué es? Tener sumiso, obediente a su marido. Esa es la ley de Dios, es la jerarquía de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto. No que no ha puesto a la mujer cabeza, sino al hombre. Son las palabras de Dios. Entonces, ya no está sujeto a su padre. Exactamente, ya no puede estar sujeto a su papá. Entonces, ¿qué a su papá lo va a abandonar? No, puede vivir con su padre, puede vivir con su madre. Hay personas que viven así. Pero los padres tienen que respetar que su hijo es cabeza de una nueva familia. Y la esposa tiene que obedecer a su marido. Eso dice el Señor. Es un mandato de Dios. Así dice la Biblia. Entonces los padres pueden aconsejar, orientar, así como pastores, pero no tienen potestad. Ya no tienen autoridad sobre ellos, porque es una familia. Por eso, aunque tu papá ya no está sujeto, pero tienes que honrar a tu padre, porque la Biblia dice, Efesios capítulo 6 versículo 12 y 3, ¿qué dice? 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra significa, honra significa valor a tu padre, valorar. A un padre se valora, se estima, se ama. A un padre no simplemente, hay un versículo que dice, no nos amemos de palabra, sino con hechos. Así como tu papá antes te daba propina cuando tu padre envejezca, nunca vayas con manos vacías. Lleva una propina para tu padre. Hay padres mañana más tarde, a veces algunos padres llegan hasta la edad avanzada. Así como tú usabas pañales, también tus padres viejitos van a usar pañales. Y la Biblia dice, nunca te avergüences. Abre su Biblia donde dice ese versículo. Proverbios 23, 22. Mira,
Proverbios de tremendo. Ya. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Nunca te avergüences. Nunca lo deseches. Es tu padre. Al honrar a tu padre, estás honrando a Dios, porque por eso dice: el que honra a su padre, a su madre, tiene una promesa. ¿Cuál es la recompensa? Larga vida y todo te irá bien, dice la palabra. Nunca te olvides. Es una regla de Dios. Punto 3, rápidamente. Punto 3, versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, dice versículo 8. Mira, los dos serán una sola carne. En este pacto matrimonial, Dios va a establecer que ya no son dos, sino una sola carne. Una sola carne. Y cuando son una sola carne, hay deberes. La palabra deber es obligación. Obligación. Por eso dice la palabra de Dios, abre su Biblia, Efesios 5, 28 o 29. ¿Qué dice? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. La palabra sustenta es proveer todo. Hernán, eso es lo que Dios te dice. Que usted, como cabeza de este hogar, primer deber es proveer todo lo necesario para esta familia, para tu esposa, para tus hijos. Porque si no provees para tus hijos, la Biblia dice en otro pasaje, eres peor que un mundano. Y para que proveas, tiene que ser un hombre trabajador, un hombre responsable. Un responsable es una persona diligente, cuidadoso. Pero una persona responsable, no le importa si su esposa come o no come, si sus hijos tienen su zapatito o no tienen zapato, o de repente sus hijos van o no, no les interesa. Ese marido es irresponsable, ese padre es irresponsable. ¿Ustedes quieren para sus hijas un hombre responsable o irresponsable? Un irresponsable ni casa va a tener, ni carro, ni trabajo. Es un negligente. Y la Biblia dice: los negligentes son pobres. Pastor, la Biblia dice: para tener la plata se fabrica. Por eso la Biblia dice: el que labra su tierra se sacia de pan, dice. La plata se hace, se fabrica. Muchos matrimonios preguntarías a muchas personas, empresarios: ¿cómo llegaste a ser empresario? No, yo no tenía ni casa ni carro. El día que nos casamos no teníamos nada. Pero ahora son empresarios, negociantes. ¿Por qué? Porque son diligentes, responsables, cuidadosos. Esas personas tienden a la abundancia, dice Proverbios. Tienden a ser ricos, pero los vagos, ociosos, van a la pobreza. Así que, Hernán, tú eres un hombre diligente, responsable, cuidadoso. Tienes que proveer todo, es sustentar a tu esposa y dar cuidado, protección. Ese es el primer deber. Ahora, ¿cuál es el deber de la mujer? A veces, ¿cómo se llama, hermana? Marlene. Hoy Marlene. Hay hermanas que se casaron con un vago. Marlene no, ella no. Hay mujeres que se casaron con un vago ocioso,
irresponsable, mira la televisión, mira su partido y va tarde a su estudio. Al final le votaron. Pero su mujer ¿cómo es? Mujer virtuosa. Si su mujer es virtuosa, si Marlene es virtuosa, esta mujer lo va a cambiar a su marido. De la vagancia lo va a convertir en un hombre trabajador. La mujer tiene ese potencial. La mujer virtuosa nunca ofende a su marido. Nunca es una mujer rencillosa, sino es una mujer sabia. Sabe educarlo, sabe transformar a su marido. Tal vez su marido es un tonto, pero esa mujer tiene la capacidad, cómo lo convierte, cómo lo enseña, cómo lo estudia, cómo lo educa y lo convierte en sabio. Hay mujeres que han transformado a su marido. Primero empezaron vendiendo quequecitos en los mercados, y al final que su marido no hace nada, está en la casa mirando su televisión, su partido, y no le grita, no le ofende, sino le dice: mi amor, ya que mi esposa está aquí, voy a decir que me ayude a vender chicha. Mira, la mujer virtuosa es hábil, habilidad, estrategia. ¿Sabe qué hace la mujer? Dice: mi amor, vendiendo quequecito me gano, pero hoy voy a vender queque con chicha, y este balde pesa, por favor ayúdame. No. Yo, ¿qué me dirían mis amigos? ¿Qué dirían los vecinos? No, yo me voy a buscar trabajo. Pero de pronto la mujer es una mujer que tiene cualidades de ser virtuosa. Se acerca por su espaldita, empieza a hacer masajes, haciendo cariño. Por favor, mi amor. ¿Y qué hace? Ya está bien, me has convencido. Te llevo y te dejo en el mercado. Eso es lo que quiero. Me llevan, que sea, déjame, no importa. Así que el vago, ¿qué hace el vago? Agarra, qué vergüenza, rojo, ya está, colorado. ¿A su atrás de quién? De la mujer virtuosa. Llega al mercado y la mujer empieza a ofrecer, y el vago no puede abandonar a su esposa con su balde de chicha a su atrás, todo avergonzado. Terminó vender la chicha. Un ejemplo pongo para que ustedes se entiendan. A veces que ustedes se entienden con ejemplos. Y al final dije: ni más vuelvo mañana. Mañana mismo voy a buscar trabajo. Mañana mismo. Pero la mujer sabia qué hace. Después de terminar: mi amor, vamos allá. Le invita a cevichito. Y encima le da su propina. El hombre cambió. ¿Cómo es? Está buena aquí. Mañana, ya hasta el siguiente día, mañana aparece ya cargando su chichita. Y mañana más tarde ese vago, ese ocioso, tiene panadería en Santa Anita. Tiene panadería, queques. ¿Dónde? Por Vitarte, tiene tiendas. Ahora es empresario. ¿Cómo? No es posible, ese vago ser empresario. Por su mujer. Porque su mujer es mujer virtuosa. Por eso hay un dicho que dice: al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Dale palmas a Jesucristo. ¿Qué importancia es la educación en el matrimonio? Pero otros solamente saben gritar, insultar. Es como carcoma, como la polillita que para haciendo hueco la madera. Pero ustedes son corona ¿de quién? De su marido. Amén, hermanos. ¿Y qué más dice la palabra? Hoy hablaríamos. Y también obligaciones. Esto es muy esencial. Hay bastante, pero voy a tomar un hito más así para terminar, porque ya me están mirando ya medio raro. Vamos a ver. Lea su Biblia. 1 Corintios 7, versículo 4. ¿Qué dice? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Escuche bien. Sino el marido. Potestad.
No, mi autoridad, así que no digan no me toques. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es la palabra de Dios. 5. Y dice, ¿qué más dice aquí? No os nieguéis el uno al otro. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque versículo 9, un poquito salteamos, regresamos después. Versículo 9, 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose. ¿Ves? Cuando ustedes se niegan, no quieren estar con su esposo o con su esposa, el hombre ¿cómo está? ¿Y qué va a suceder cuando está quemándose? Regresamos versículo 5. Dice, ahí dice, a no ser por algún tiempo tu consentimiento comparo su hígado en oración. Ahí dice, y volved a juntaros en uno. Mira, volved a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. ¿A causa de qué? A causa de vuestra incontinencia. ¿Está claro la Biblia? O sea que cuando una persona, una mujer o un hombre se niega a estar con su esposa, ese es el momento donde Satanás aprovecha. Destruye ese matrimonio en adulterio. Cae en fornicación esa persona. Eso se llama la infidelidad, traición. Pero ¿quién es el culpable? La persona que se niega infringe la regla de Dios. A veces buscamos algún achaque. No, mi cabeza está mal. No, pero la Biblia dice, la Biblia sabe por qué Dios dice. Hay que respetar, obedecer el mandato de Dios. Porque hay, hermanos, personas que están cayendo en mucho divorcio, están separándose por estas causas. Son obligaciones, deberes son obligaciones. Ahora, por casualidad de cristianos, mi amor, voy a ayunar esta semana. Eso para poder ayunar, apartate, dice mutuo consentimiento con tu esposo, con tu esposa. Qué importancia es conocer la Biblia. Es importante, hermanos. Hay mucha infidelidad a causa de esto. Ahí dice quemándose por falta de, no tienen don de continencia. Y por esa causa cometen muchos errores. A su nombre. Hay bastante obligaciones. Por ejemplo, falta de diálogo. ¿Cómo sé que lo que yo hago no le gusta a mi esposa? ¿Cómo sé? Porque no hay diálogo. Tú tienes que saber qué es lo que no le gusta a tu esposa, qué es lo que le gusta. Tiene que haber diálogo. Por eso es bueno hasta para cualquier cosa tomar decisiones. Diálogo. Es un punto muy importante, diálogo. Otro punto más importante también es: sé humilde, no seas orgulloso, no seas orgullosa. La gente orgullosa nunca reconoce su error, nunca reconoce su falta. Por eso la Biblia dice, Proverbios 16:6, el altivo es una abominación a Jehová. Primer orgulloso es Satanás. Satanás nunca puede pedir perdón. Satanás jamás puede humillarse. Es altivo. Así hay hombres también altivos, arrogantes, cuando inclusive están deseando a lo menos abrazar a su esposa, pero ahí su orgullo. Cuando duerme también duerme
con ojo abierto, ojo cerrado. Está esperando que su esposa se humille. Y si la mujer es también orgullosa, dos orgullosos. Así destruyen poco a poco ese matrimonio, se vuelve cáncer. La mejor medicina en el matrimonio es perdonarse unos a otros. Hasta el lapicito carga su borradorcito en la cabecita, ¿sí o no? Porque el lapicito es como deja historia, deja huellas y también comete errores. Y cuando se equivoca, ¿qué hace el lapicito? Para eso lleva su borradorcito. Somos humanos. Como humanos nos equivocamos. Como humanos cometemos errores. Pero tenemos una medicina que sabemos humillarnos, sabemos perdonarnos unos a otros. No se olvide, matrimonio. No crean que todo el tiempo van a ver cariñito, besito, no. Pablo dijo: el que se casa tendrá aflicción de la carne. Por eso esa medicinita debe estar siempre. El botequín, que es perdón unos a otros. Para terminar, ¿qué dice versículo 9? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice. Bien claro, dice, lo que Dios junta, nadie se atreve a separar. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el repudio. Leamos un versículo que dice Malaquías 2, 14 o 16. Vamos a ver 16. Gloria a Dios. Malaquías 2, 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece. ¿Qué aborrece? El repudio. O sea que Dios aborrece, no está de acuerdo. Inclusive versículo 14, ¿qué dice? 14. Mas diré, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, dice Dios. ¿Cómo puede ser un traidor? ¿Cómo puede traicionar a una mujer que está confiado, que vive a tu lado? ¿Cómo puede generar herida? Dice Dios. Bueno, también ahí tiene causas, razones, pero por esas causas, razones, es por falta de diálogo, por falta de conversaciones. Hermanos, el matrimonio debe permanecer hasta la muerte. Muchos matrimonios se destruyen por falta de consejería, por ignorancia, porque no conocen, después se lamentan. Tienen hijos que viven sin calor de su padre, sin calor de su madre. Esos niños destruidos. Hubo un matrimonio que se divorciaron, su hijito se quedó con su papá y la mujercita con su mamá. Cuando el niño tenía 6 añitos, preguntaba por su madre y le decían: tu mamá está muerto. Entonces el niño pensó que su mamá había muerto. Y cuando tenía 8 años, las maestras en la escuela, por el día de la madre, hacían trabajos. Este niño dijo: esto no voy a dar a mi madrastra, esto voy a dar a mi mamá. Y ese niño, ¿a dónde iba? Pensando que estaba muerto, fue al cementerio. En el cementerio buscaba a su madre, lápida tras lápida, para darle su regalito, para dejarle su regalito. Y dice su testimonio: cuando no encontré a aquella madre que buscaba, empecé a llorar, dice. Y llamaba a mi mamá. Sin embargo, no tuve respuesta. Después de llorar, ese niñito se fue a su casa. Pero mira el niñito.
de 8 añitos. ¿Cómo sufre? Su mamá vive, solo se han divorciado. Y cuando tenía 13 años, descubre que su mamá vive. Descubre que se han divorciado. Y el niño dice: mi mamá es mala. ¿Por qué me dejó al lado de mi padre? ¿Qué sufrimiento he pasado? Todos sus sufrimientos culpaba a su madre. Se llenó de odio. Al final de cuentas se volvió delincuente, criminal, asesino. A veces pensamos, separándonos vamos a ser felices. Sin darnos cuenta, tal vez vamos a herir a nuestros hijos. Esos niños crecen sin calor de su madre. Nunca por nunca puede ser una madrastra como su mamá. Madre es madre. Padre es padre. A veces hogares que vivimos sin Cristo es como la barca sin capitán, que va a la deriva, que está a punto de ser a la ruina, a la destrucción, porque no hay un capitán que les guía. Así es el matrimonio sin Cristo Jesús. Ustedes necesitan un capitán, quien les pueda conducir su matrimonio, su familia. Y ese capitán se llama Cristo Jesús. Sin Dios no hay felicidad. Sin Dios estamos a la deriva. Invítale a Cristo Jesús en tu hogar, en tu matrimonio. Póngase de pie, por favor.